Mira, más grande. Ahí, demasiado grande. Ahí. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces ahí se supone que se debe de ver. Déjenme hago esto más para acá. Bueno, entonces como les comentaba yo, mis hermanos, estamos viendo ya en esta parte del estudio precisamente cuando nuestro hermano Pablo hace este análisis acerca de que, bueno, qué nos ha sucedido, ¿no? A la humanidad, porque decía aquí en Corintios que nuestro Señor Dios decidió, sobre todo, bueno, vemos que dice en otro texto, ¿verdad? Dios, habiendo hablado a la humanidad de muchas formas y de muchas maneras, hoy día nos habla a través de su Hijo. Y yo creo firmemente que efectivamente en todas las edades de la humanidad, desde Adán hasta nuestras eras, el Señor Dios siempre ha visto la forma de dirigirse a nosotros, y obviamente cada generación tiene su propia, ahora sí que sus propios retos, sus propias exigencias, y pues vemos, al menos cuando leemos lo que llamamos el Antiguo Testamento, que nuestro Padre Celestial tenía mucho el hecho de dirigirse a los hombres a través de sus profetas, no sin ello saber que también había luego profetas falsos, ¿no? Ahí mismo en el Antiguo Testamento nos hace referencia a eso. Y hoy día, precisamente después de la llegada del último profeta, que me parece es Ezequiel, después viene la llegada fue Juan el Bautista, precisamente. Llega Juan el Bautista, es el último profeta, y después viene ya nuestro Señor Jesucristo. Y después de nuestro Señor Jesucristo, él mismo dice que ya no hay más profetas, ya no hay más enviados de parte de Dios, sino que lo que viene es su misma palabra, su evangelio, su buena nueva, que se transmite de persona en persona, comenzando con los hermanos de la primera iglesia, que formarían parte los apóstoles, ¿verdad? Ellos son los hermanos de la primera iglesia, y comienza esta evangelización de persona en persona, y entonces de generación en generación se va comentando acerca de esta sabiduría de Dios. Pero sin embargo, aquí en Pablo pues precisamente dice en la parte verde, que es donde me había quedado, si en la sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y aquí yo les comentaba que me parece que hace referencia a Pablo a que el hombre, aunque no tuviese en sus manos el Evangelio, la Biblia, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, con el hecho de ver el universo, de conocer el mundo, de ver todas estas leyes, el hombre podría darse cuenta de este orden, de esta armonía, de este balance que debe de existir entre todas las cosas para que la vida se pueda dar. Precisamente a mí me gusta mucho cuando una vez aprendí que la palabra cosmos, que la diseñaron los griegos, cosmos significa orden. Y ellos usaron este término cosmos para definir al universo, porque ellos, en lo poquito que pudieron conocer, digamos que reconocían que ellos veían un orden, ¿me entienden? Sí es cierto que el universo tiene muchos sitios que están totalmente, como decía en el Génesis, vacíos y desordenados, pero aún así hay un tipo, pues digamos, como orden y balance en las cosas, y ellos precisamente eso lo llamaron cosmos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente tenemos, por ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel, que comienza con una familia que es Jacob y sus hijos, y entonces indudablemente cuando esa familia se convierte en una nación, pues entre más personas somos, pues hay probabilidad de que haya más problemas, pero la pregunta es, ¿y por qué debería de haber problemas? Si nosotros seguimos la ley que nos enseñó Jesucristo, que aunque no te la enseñe Jesucristo, tú también te la sabes, que es todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero, ¿sí? Esa ley nosotros podemos decir, Jesucristo nos la enseñó, pero de todos modos, aunque Jesucristo no hayas oído tú que Jesús te la dice,
Mi pregunta es, ¿a poco somos tan tontos o tan ignorantes como para permítanme ahora sí que la redundancia, ignorar que precisamente esa ley es indispensable para la convivencia de seres inteligentes que estamos en grupo? Tan solo ven ustedes en la naturaleza, mis hermanos, cuando ustedes han visto en la naturaleza del reino animal y vegetal que precisamente exista no sé si decir, como un desbalance, ¿no? En donde los mismos recursos, no sé, permítame decirlo de esta manera, como que haya demasiados leones y los leones acaben con todos los seres vivos de la selva o de la sabana, o que haya tantos tiburones que los tiburones acaben con todos los peces del océano, ¿no? O sea, vemos que hay una escalera, así, bueno, los animales cazadores, y luego están en otro lugar los que son comidos y así. Pero por ejemplo, conozco de últimas fechas que el plancton, que es precisamente una de las bases alimenticias del planeta, existe por millones de millones de millones. Entonces realmente no hay ningún ser más adelante de la cadena alimenticia que se acabe el plancton. No se lo acaba. Entonces vemos que, si vemos en el Génesis que dice que Jehová hizo las cosas y que cuando las observó, vio que eran buenas, pues entonces de ahí nosotros podemos aprender. De hecho, ayer comentábamos brevemente en el consejo, y no sé si ustedes se acuerdan de eso o no, que cuando el Señor hace a Adán y lo pone en el huerto del Edén, primero lo pone a él solo. El primero que llega al Edén es Adán solo, no llega Adán y Eva, primero llega Adán solo al Edén. Y entonces Dios le dice a Adán solo, primero le da las órdenes a él. Aquí están los árboles del fruto, puedes comer de ellos. Ahí está el árbol de la vida, no le dijo que no lo podía tocar, ¿sí? Pero también ahí estaba el árbol de la vida en el Edén. Y también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán solo, le dijo a él, ese árbol no me lo tocas, por favor. El día que de comieres, morirás. Le dio a él la orden. Y después, todavía Adán solo, Dios le mandó a los animales para que Adán le pusiera nombre a los animales. Y ese es un hecho que a lo mejor pocas veces se ha comentado, pero me parece que es un hecho muy relevante, porque el que Dios le permita al hombre que el hombre le ponga nombre a las cosas, que el hombre le ponga definición a las cosas, es un acto en el cual literalmente ahora sí Dios le está, digamos que, entregando la potestad al hombre sobre toda la creación, porque cuando tú nombras a algo, tú le pones el nombre, es un acto como de potestad. De hecho es pues algo que hacen nuestros padres con nosotros. Yo no me puse Saúl Benjamín, yo no dije, me quiero llamar Saúl Benjamín. A mí cuando ya estaba yo en conciencia me dijeron, ¿tú te llamas Saúl Benjamín? Me preguntaron si me gusta o no. Obviamente sí me gusta, ¿no? Pero a mí me dijeron, no me preguntaron mi opinión. Entonces, el hecho de que Adán solo, porque eso lo hizo solo, nombrara a la creación, me parece que es muy importante, porque da ese acto de dominio que tiene el hombre sobre las cosas. Y entonces, vuelvo aquí al punto, conociendo todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cómo es que entonces la humanidad no reconozca estos principios tan elementales de convivencia, ¿sí? Que sirven para que todos podamos ahora sí que disfrutar de esta existencia, porque no se nos dio esta existencia, para venir a sufrir. El sufrimiento no viene de parte de Dios, no dijo Dios, voy a hacer un lugar donde los seres que estén ahí sufran, sí, para que sientan lo que es el amor. Esa es una idea que se me hace totalmente aborrecible. Dice entonces más abajo, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y efectivamente, vemos que, como decíamos en el estudio del viernes, Dios no manda ángeles, no manda ángeles a hablarnos,
no manda a otros seres espirituales, ya no vienen profetas a hacernos cosas sorprendentes, sino solamente es la recomendación y la opinión de palabra, de persona en persona. Personas comunes y corrientes, digamos entre comillas, como pueden ser tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu primo, tu amigo, tu vecino. Son esas las personas que vienen y te hablan acerca de esta sabiduría. Y esas personas que te hablan de esa sabiduría, seguramente tú puedes reconocer que también tienen algunas virtudes y tal vez también tienen algunos efectos. Pero son esos los mensajeros que te vienen a hablar. Y esa es la parte que para muchas personas como que no sienten que no les cuadra. Porque dicen, no, es que a mí si alguien me quiere venir a hablar de las cosas de Dios, tiene que ser un santo en todo el espectro de la palabra, ¿no? Una persona impecable en todo, en su fisonomía, en su actuar, en su decir, o quiero una perfección, que venga y me hable y me diga las cosas. Pues no funciona así, porque si funcionara así, Dios lo habría hecho. Entonces Dios intencionalmente dijo, no, te van a hablar tus hermanos. Y eso también nos lo describe en la parábola de Lázaro y del hombre rico, ¿sí? Cuando mueren de esta forma, el hombre rico que estaba sufriendo le pedía pues precisamente a Abraham, que es el símbolo que está ahí representado, que lo dejara ir a advertirle a su familia de que se portaran bien por las cosas que iban a sufrir después. Y le dijo, no, tienen a los profetas que los escuchan. Y dice, pero es que si alguien de los muertos regresa y les dice, me van a creer. Y dice, no. Y conocemos que es un hecho simbólico en el cual nos está de manera profética diciendo que Jesucristo, que es el único que vino del cielo y murió y ahora regresó de los muertos y nos dice esas cosas, de todos modos no todo el mundo le cree. Dice en el 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y me permití, por ejemplo, poner esta lámina de acá, que es un ejemplo que me gustaría, por ejemplo, destacar, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos lo que es un diagrama que se reconoce como el sefirot, que son, digamos, como el tipo árbol de la vida de la cábala judía, en donde viene toda una serie, cada uno de esos círculos son sefirots, y cada uno de esos círculos representan diferentes significados, entre ellos, por ejemplo, ángeles y virtudes. Y entonces, como podrán ver, pues aquí está toda una conexión entre estas virtudes, entre estos ángeles y elementos terrestres y elementos de la tierra y cosas así, y crea esta simbología muy interesante, ¿no? Y para muchas personas, como precisamente dice el texto, dice, los judíos piden señales. Mucho de lo que le reclamaban a Jesús es que le decían, pues muéstranos, haznos, pues era casi como si le estuvieran diciendo, haznos el acto de magia, ¿no? Y entonces yo siento que a veces las personas cuando escuchan acerca de, por ejemplo, ¿qué es más, permítanme, déjenme pasar un enlace al papá de Rocío, que me está pidiendo ahorita el enlace por WhatsApp, un tantito. Ya, muy bien. Pues sí, entonces les venía diciendo, normalmente si yo les digo, por ejemplo, dos ideas, ¿no? Y te digo, el concepto que Jesús dice, todo lo que tú quieras que los hombres hagan, hazlo tú primero. Escuchamos ese concepto. Y luego, por ejemplo, vemos este cuadro que es los sefirots que están aquí, que es como el árbol de la vida. Díganme francamente cuál es más
no sé, atractivo o cuál se ve más, no sé, más emocionante, más más místico. Yo veo la tabla, que la puedo entender más la tabla que a la otra. La tabla se ve como que más mística, ¿no? Así como que más misteriosa, ¿no? Sí, la tabla. Diría uno, no, es que eso sí es pues me lleva a Dios, ¿no? Me lleva directamente. Obviamente no me malinterpreten, no estoy diciendo que el diagrama sean tonterías, ¿no? Tiene todo un significado, por supuesto. Pero al final de cuentas, permítanme hacerles una narración, a ver si me captan. Lo voy a hablar de un hecho que no me pasó a mí, porque me gustaría más bien no personalizarlo. Voy a hablar una historia que le sucedió a uno de mis compañeros de trabajo. Este compañero de trabajo perdió a su padre cuando él tenía más o menos, creo que 16 años. Él ya sabía que su padre padecía del corazón, porque su padre le explicó y le dijo que estaba enfermo, y le advirtió y le dijo, puede ser que un día yo me ponga mal, y le explicó qué tenía que hacer en caso de que un día pasara eso. Entonces él cuenta esto, digo, a mi amigo tengo casi, creo que ya 7 años de conocerlo, y sin embargo esta historia apenas hace unos meses me la comentó, y yo pues con mucho respeto le puse atención, ¿no? Porque yo sabía que no tenía papá, pero pues nunca le pregunté, no me parece prudente decirle, oye, ¿qué le pasó? Pero de él mismo nació contándome. Entonces dice que estaba él con su papá, él estaba jugando enfrente de la casa, y él dice que claramente oyó cómo su papá se cayó, o sea, oyó el golpe, ¿sí me entienden? Oyó el golpe del cuerpo que cae, y él estaba enfrente, ¿no? Así como que en el garaje. Y entonces él dice que cuando él oyó eso, él inmediatamente se le vino a la cabeza que algo malo había pasado. Pero en ese instante estaba solo, no estaba su mamá ahí, no estaba su tío ahí, no había nadie ahí, ¿sí me entienden? Y entonces él sabía que si entraba, sabía lo que iba a ver. Y entonces hubo un momento en donde él dudó, porque entonces su primera reacción es, yo no quiero entrar, porque no quiero ver lo que creo que voy a ver. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pero entonces dijo a sí mismo, pero tengo que entrar porque voy a ver si lo puedo ayudar. Y entonces a esa edad que tiene, entre 15, no sé si 15, 14 años, no sé, más o menos, entra, efectivamente, ve a su padre en el suelo y le hace la reanimación, ¿sí? Creo que ahí sí es ya cuando le habla a un tío, creo que logra hablar entonces a un tío, y le dicen ahí vamos, pero él es el que está ahí, no hay nadie más le está ayudando, está él solo ahí y está enfrentando esa situación que seguramente ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Y entonces yo me pregunto, mis hermanos, en ese instante, en ese momento de acción, porque fue una acción que hizo, y estar ahí y despedir a su padre, díganme, ¿qué valor da para hacer eso? Esta tabla de Sefirot, donde ves todas estas conexiones, donde ves todo este misticismo, te da el valor en que tú, como decía en otra parte, el apóstol que dice, los que se quieren conocer acerca de las genealogías de los ángeles, porque, digo, no está mal que quieras saber, pero ¿de qué te sirve que tú te sepas que si hay 20.000 ángeles y sus nombres, y sus conexiones, y sus poderes, y los no sé si me están entendiendo la idea? En nuestras vidas personales, las que vivimos aquí, las que estamos acá, que es en la que Jesucristo primero quiere que nos enfoquemos, porque precisamente él mismo dijo, no les hablo de las cosas celestiales porque no me van a creer,
Y porque Él mismo dice, si en lo poquito me eres fiel, lo que haces aquí, en lo mucho te voy a poner. Pues a mí me conmueve mucho esta historia de Él, porque estoy casi seguro que a todos ustedes, incluyendo a mí, nos ha pasado algo parecido, en donde hemos tenido que entrar a una situación que no queríamos entrar, en donde tuvimos que enfrentar una noticia que no queríamos que nos dieran, y sin embargo nos la dieron. ¿Y qué hicimos? ¿Salimos huyendo? ¿Salimos corriendo? ¿Salimos llorando? No, la enfrentamos, y aunque nuestras entrañas se hacen bolas, tienes que sacar una fuerza de adentro, porque en ese instante no va a llegar nadie a cargarte y a llevarte, tienes que enfrentarlo, y eso es donde viene la fortaleza de la que Jesucristo habla y dice de la persona que tiene cimientos fuertes o la que no tiene ningún tipo de cimiento. Si de verdad nos sirviera y nos ayudara y fuera indispensable y que fuera cuestión de vida y muerte, conocer genealogías de los ángeles y cosas y poderes acerca del reino de Dios, del reino celestial, Jesucristo nos lo hubiera dicho. Pero cuando Jesucristo lo único que nos dice es, todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero ocúpate de eso. Eso es lo que es entre la vida y la muerte para nosotros, que eso es lo que sí podemos hacer aquí. Y eso es lo que Jesucristo intentaba decirles a los judíos, que perdían el tiempo. Cuando a veces nos enfocamos en, bueno, ¿cuánto nos vamos a llevar a...? Ellos llevan años tratando de descifrar este árbol de la vida, de esos sefirot, que bueno, de una lectura, por supuesto que uno aprende cosas interesantes, pero no, ¿para qué te enfocas ahí si en este caso, como esta narrativa que le estoy diciendo, ¿quién da valor? ¿Quién te da el valor? Pues solamente te da el valor si tienes amor dentro de ti, no el amor que te hayan dado a ti. Porque ¿qué llevó a mi amigo a meterse? Sabía lo que iba a ver, no lo quería ver, pero se metió, ¿sí? Se metió porque le ganó el amor que tenía su padre y ver si lo podía ayudar, aunque realmente lo único que fue es despedirlo. Entonces creo yo que es ahí donde realmente uno prueba. ¿Se acuerdan de esta que les había puesto, esta lámina de la narración de los egipcios? Que ellos tenían esta historia de que ante Anubis te pesan el corazón. Pues creo yo que cuando precisamente Juan el Bautista dijo muy claramente, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y sabemos, digo, ahorita no es el tema que me voy a extender, pero se refiere precisamente, creo yo, que en esos momentos claves como este que les acabo de narrar, en donde la persona, si tiene amor de dentro, le saca y le da la fuerza para enfrentar la situación más horrorosa que nadie quiere enfrentar, pero que alguien tiene que enfrentar. Y si no tienes estas, lo que está aquí en la izquierda, que es, ahorita aquí ya voy a parar mi estudio, pero es lo que regularmente las naciones, o la mayoría, menosprecian, como si fueran, estas cosas son pues insignificantes, ¿qué pueden servir para la vida de una nación, por ejemplo, para la vida de un pueblo, de una familia, de una persona? Que precisamente Jesucristo nos dice que son todo, porque cuando están las del lado de la derecha, ¿sí?, estas son las causantes de precisamente todas las incompetencias que nos acontecen hoy día. Y entonces, bueno, para cerrar, como dice aquí Jesucristo, ¿no?, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Al final de cuentas, digo, no está prohibido preguntar, ¿no? Aquí tenemos la tabla periódica de los elementos y gracias a ella conocemos, cada vez sabemos más, pero inclusive hasta yo les diría que si alguna vez han ojeado o visto algo de física cuántica, se van a sorprender de las cosas que descubrimos que pasan en el universo y que parecerían cosas sacadas de un cuento de hadas. Es más, los cuentos de hadas se quedan cortos con las cosas que nos cuentan la física cuántica. Pero al final de cuentas, digo, no es malo preguntar, no es malo estudiar, ¿sí?, pero que no perdamos de vista lo elemental, que se refiere a que esto que el mundo llama locura,
que es la predicación del Evangelio, es al final de cuentas lo que da, en mi opinión, que comparto con ustedes, la fortaleza para enfrentar esas situaciones complejas de la vida que vamos a enfrentar de una manera o de otra. No se pueden evitar. Y la pregunta es, ¿con qué cara las vas a enfrentar? ¿Te vas a correr, a pedir socorro? Porque en ese instante, como él decía, nadie llegó. Esperó, porque eso es lo que me llamó la atención. Dijo, esperó un tantito porque decía, tal vez llegue mi mamá y ella es la que entre. Tal vez llegue mi tío y ese es el que entre. No llegó nadie. El que tuvo que entrar y hacer la respiración y el acto fue él. ¿Sí? Y pues bueno, ya hasta aquí concluyo mi reflexión, mis hermanos. Continuaré. A ver, Joyce, dime.